los podamos respetar. Yo ya veo que tenemos movidita en la puerta, pero si les parece vamos tomando asiento y empezamos con la conferencia plenaria con intención de terminar en hora, si nos es posible. Yo tengo el placer y el honor de presentar esta conferencia plenaria que va a impartir el profesor Diego Gracia Guillén. El profesor Gracia yo creo que es una persona conocida de todos ustedes, pero si hay algún despistado o despistada, vamos a poner un pequeño marco breve para que no quite tiempo a lo que realmente es importante, que es la conferencia del profesor Gracia. El profesor Gracia es psiquiatra, psicólogo y filósofo. Ha sido catedrático de Historia de la Medicina hasta su jubilación en la Universidad Autónoma, discípulo de Laín Entralgo y de Xavier Zubiri, y nombrado por algunos como el más importante bioeticista del mundo latinoamericano y probablemente uno de los primeros bioeticistas en el Estado español. Lo que sí debe decirse de él, y yo creo que es, al margen de sus múltiples publicaciones, el elemento del que nos hemos beneficiado muchos de nosotros, es que ha sido un maestro y que a través de su máster de bioética, primero en la Universidad Complutense desde finales de los 80 y posteriormente desde la Fundación de Ciencias de la Salud, ha formado ya centenares de profesionales en el ámbito de la bioética y de la bioética clínica. Yo creo que es un referente, creo que es un lujo poder contar con él y yo no voy a quitar más tiempo a su conferencia. Gracias, profesor. Tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Blanca, por esta cariñosa presentación. Gracias a los organizadores del Congreso y a todos ustedes por estar aquí ya esta tarde, un poco tarde, y después de todo un día de trabajo. Así que mi primera obligación es ser breve y a ser posible dejar las ideas principales lo más claras posibles y luego continuaremos. Bueno, el título se debe a un libro que publicaba hace unos meses dentro de este mismo año, que se titula El animal deliberante, teoría y práctica de la deliberación moral. Claro, ya el título lo que demuestra es que no solamente se trata de hacer una teoría de la que hablaré inmediatamente, sino que también es una práctica que tiene por objeto mejorar nuestros procesos cognitivos y humanos y, por tanto, de algún modo transformarnos en tanto que seres humanos o en tanto que personas. Por tanto, es un libro muy ambicioso y lo que me gustaría es presentarles algunas de las ideas fundamentales para poderlas debatir entre colegas, entre las personas que de un modo profesional se dedican a esto, que es el estudio de la mente o de la psique y sobre todo de las alteraciones de la psique. Bueno, lo primero que indudablemente llama la atención es el título, el animal deliberante. Esto no es una expresión normal y por tanto hay que justificarla, porque en principio a todos se nos ocurre que el ser humano es un animal racional. La expresión animal racional nos suena a todos, la hemos estudiado desde niños, pero esto de animal deliberante parece casi un reclamo de marketing más que otra cosa, algo más seria. Y sin embargo, a mí lo que me gustaría en estos minutos es demostrarles que no se trata de marketing o de algo parecido, sino de una cosa bastante más profunda, creo yo, ¿no? Bueno, la idea de que el hombre es un animal racional, como probablemente saben ustedes, se debe a uno de los padres de la tradición cultural, no solo filosófica occidental, que fue Aristóteles. Al comienzo del libro de la Política, Aristóteles
define naturalmente en griego al ser humano como zoon, animal, logon, ejon, dotado de logos. Y esto los latinos, poquito después, pues lo tradujeron por animal rationale, que es la definición que ha dado en todas las lenguas romances, animal racional. Y el problema es si los traductores al latín de la expresión griega entendieron bien lo que significaba zoon, logon, ejon en Aristóteles. Este es el tema. Y este es un tema que fue una especie de vicio que se introdujo pues poco después de morir Aristóteles, por razones que a mí me ha costado muchísimo analizar y descubrir, y esa es la razón de que el libro que he escrito pues tenga 600 y pico páginas. Y es que es como una novela de misterio, ¿no? ¿Dónde está la raíz de este cambio que fue fundamental y que hemos heredado a lo largo de toda la cultura occidental y que es un error, no solo de traducción, sino de conceptuación? Bueno, y este es el libro, y esto es lo que yo querría exponerlo, porque tiene que ver con algo así como lo que Freud llamaba la psicopatología de la vida cotidiana. No es que Freud trate de esto en el libro de la psicopatología de la vida cotidiana, pero son esta especie de vicios o sesgos mentales y comportamentales que no sabemos por qué, porque nadie conoce la causa o poca gente. Y sin embargo todos heredamos, es como una carga genética que todos tenemos y que nos predispone a ciertas cosas que no son correctas. Y este es el tema, ¿no? Este es el tema. Y que acaba teniendo que ver no solo con la psicología, sino también con la psicopatología, con eso que se llaman personalidades anormales o trastornos de la personalidad. Claro, el asunto es, por tanto, el título del libro es El animal deliberante. La definición clásica es que el ser humano es un animal racional. El problema sería cuál es la diferencia entre racional y deliberante, o qué es lo que añade, si es que añade algo, eso de la deliberación a la racionalidad. Bueno, y para eso pues me van a permitir que eche mano de unos cuantos conceptos pocos de filosofía, porque esto pues fue un debate que hicieron los filósofos, pero que se convirtió en ubicuo en la cultura occidental. Y Grecia es el origen de la cultura occidental, que es la nuestra. Y por tanto está algo así como en el inconsciente colectivo de toda nuestra cultura, y como además la cultura occidental se ha planetarizado, es la única que se ha planetarizado, está en el inconsciente colectivo de toda la humanidad de algún modo. El asunto es qué significa la palabra logon en la definición de Aristóteles. Logos, saben ustedes que es un término griego que se tradujo al latín claro, cuando a nosotros el griego nos cae un poco lejos, el latín nos cae más cerca, porque todos los idiomas romances derivan del latín. Entonces, una manera de saber más o menos qué significan los términos griegos es ver cómo los tradujeron los latinos, porque en el mundo romano hubo algunos auténticos genios de la traducción. Y uno de ellos, el máximo, fue un señor llamado Cicerón, que todos ustedes conocen. Bueno, pues el problema es cómo se traduce zoon, logon, ejon al latín o a nuestros idiomas, puesto que nuestros idiomas derivan del latín. Y la traducción fue animal rationale. Y claro, esto lo hemos estudiado todos de niños en el colegio, en la escuela, y todo el mundo lo entiende: animal racional, animal que tiene razón y que tiene el uso de razón, decíamos. Entonces, el asunto es qué significa eso de racional. Fijaos que esto
tiene que ver con la cultura, con la filosofía, con la psicología, pero tiene que ver también con la psicopatología. Y ahí vamos a llegar dentro de un ratito, ¿no? Pero empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué puede significar eso de racional? Claro, lo mejor es ver qué pensaron los mismos señores que acuñaron esa expresión. Y si hemos dicho que fue Aristóteles, sobre todo, el que la estableció y a partir de ahí todo el mundo chupó rueda de él, pues ver qué significa animal racional en Aristóteles o qué entendía Aristóteles por logos. Porque por chon está claro, es animal. Pero logos, ¿qué es razón? ¿Qué es racionalidad? ¿En qué consiste eso que además vamos a decir que es lo específico del ser humano y lo que nos diferencia de los animales? Por tanto, lo que en la lógica clásica aristotélica se llama la diferencia específica. En fin, una definición se hace por género, animal, pero claro, animales hay muchos, es una clase muy grande. Entonces, dentro de esa clase hay que establecer unas líneas menores para definir especies dentro del género. Y esas líneas menores, en la lógica griega, se llaman diferencias, diáfora, diferencia. Son aquello. Y el problema es esa especie pequeñita, que es la de los seres humanos, dentro del gran género, que es el género de los animales, esa línea divisoria, ¿en qué consiste? Y entonces Aristóteles dijo, el logos. Claro, logos en griego significa dos cosas, significa palabra, por tanto hablar, y significa también razón, ¿no? Y ¿quiénes son los que no razonan? Y esto tiene muchísimo que ver con la psicopatología. Pues son aquellos que son incapaces de expresarse. Por ejemplo, los griegos utilizaron un término que hemos heredado desde entonces, los señores que no articulan el logos, que no articulan la palabra. ¿Y estos cómo se llaman? Pues ellos utilizaron una expresión onomatopéyica que es bar, ¿no? Mascullan, pero no pronuncian. Y esos son los famosos bárbaros, que naturalmente para los griegos eran todos los que no eran griegos. Y cuando los romanos aprendieron esto de los griegos, pues bárbaro pasó al latín. Y en los textos latinos, ¿qué significa bárbaro? El que no pertenece al Imperio Romano. Sobre todo había una línea en Europa, que era la línea que establecía el río Rin, y lo que estaba al norte del Rin, ellos no lo entendían. Era un lenguaje incomprensible. Esos eran los bárbaros, ¿no? Que además eran muy feroces y que además no les dejaron conquistar esa zona. De tal manera que el Imperio Romano llega hasta una linde y de ahí no pasa, porque los bárbaros, los que ellos llamaban bárbaros, no se lo permiten, ¿no? Entonces los tienen miedo, como tampoco han estado allí, los mitifican porque no los conocen, pero los consideran como sujetos casi animales, privados de razón, que tienen, en fin, unas características pues poco agradables para la especie humana. Este es el sentido que en nuestra cultura y en los orígenes de nuestra cultura tuvo el término logos, razón. Pero Aristóteles y otros, pero sobre todo Aristóteles, se dedicó a estudiar esto. ¿Qué es eso del logos? Y entonces hay unos tratados de Aristóteles que son los que él reunió en un grupo que en griego es el denominado órganon, es el órgano con el que pensamos, cómo funciona el software de nuestra mente. Aristóteles esto se lo preguntó y dijo, esto... Y se puso a estudiarlo y lo conocemos. Tenemos unos libros de Aristóteles que son, la traducción al castellano suele ser la lógica de Aristóteles. No se traduce por órgano, sino por lógica. Es el órgano mental con el que funcionamos, ¿no? Y
Y en la lógica, Aristóteles dice que funcionamos mentalmente de varios modos distintos. No todos utilizamos el mismo modo de razonar. Y entonces distingue 4 tipos de razonamiento. Hay un razonamiento que es el que nos gusta a todos y que además a los griegos les alucinó, que es el razonamiento que ellos llamaban, y esto ha pasado al latín y pasó a nuestros idiomas, y ha llegado al día de hoy, razonamiento apodíctico. Yo cuando razono y sobre todo cuando discuto, a mí no solo me gusta tener razón, sino que me gusta tener toda la razón y dejar al otro sin capacidad de réplica. Aquí no se ve nada con los focos, pero si pudiéramos ver, el que no piense así, que levante la mano. Esto es general. Es decir, a todos nos gusta en un razonamiento aplastar al adversario. Esto es lo que llaman ahora los teóricos de la teoría de la comunicación, quitarle la competencia comunicativa al otro. Bueno, dejemos el palabra, pero en cualquier caso es dejarle sin palabra. Es que nos gustan los razonamientos tumbativos, que anulan, que destruyen al otro. Y es lo que buscamos siempre, ¿no? Bueno, pues estos son los que llama Aristóteles razonamientos apodícticos. Y naturalmente son los primeros que describen, ¿no? Son los redondos, los que a todos nos gustaría tener. Claro, ¿por qué son tan redondos y por qué a Aristóteles le alucinan tanto? Pues porque los griegos fueron los primeros prácticamente que se dieron cuenta que la matemática funciona así. Cuando en el colegio de niños decía el profesor fulanito, dime el teorema de Pitágoras. Pitágoras era un griego y además un filósofo griego, presocrático. Se discute si el teorema de Pitágoras es de Pitágoras o no, pero da lo mismo. Cuando te dicen fulanito, dime el teorema de Pitágoras, ¿qué dice fulanito? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y qué decía el profesor inmediatamente después? Demuéstralo. Y entonces iba uno a la pizarra y en un triángulo equilátero pues pintaba un cuadrado sobre la hipotenusa, otro cuadrado sobre un cateto, otro cuadrado sobre el otro cateto, hallaba las superficies de los 2 cuadrados de los catetos, las sumaba y, oh milagro, daba lo mismo que lo que era la superficie del cuadrado de la hipotenusa. Fantástico. Se demostraba que eso era verdad. Esto a los griegos, a los filósofos griegos, les dejó sin habla. Hay verdades que son tan rotundas que ni los dioses pueden verlas de modo distinto a como las vio Pitágoras. Entonces, claro, el filósofo, que es un señor que va buscando el saber, filósofo significa eso, ¿no? Y aquí tenemos el tipo de saber más elevado que puede concebir una mente humana, que es el saber apodíctico, el saber demostrativo. Ejemplo, la geometría. Euclides, que fue el que hizo el libro donde sistematizó todo esto, era un griego que se dio cuenta de la genialidad de esto. Este es el tipo de razonamiento que nos gusta a todos, porque deja sin posibilidad de respuesta a todos los demás. Yo tengo la verdad y además la verdad absoluta. Ni Dios puede ver el teorema de Pitágoras de un modo distinto a como yo lo veo. El ego se crece enormemente, ¿no? Claro, Aristóteles es muy listo y sabe que no todo razonamiento en el ser humano es así. Que hay razonamientos así, pero que no todo razonamiento es así. Entonces dice, hay otros razonamientos que no son así, y son los que llama razonamientos dialécticos.
Bueno, es un término que existe en castellano. Logos es razón. Ya estamos con lo de la razón. Hay una razón que no es apodíctica, sino que es dialéctica. ¿Y en qué consiste la razón dialéctica? Pues que el conocimiento consiste en un intercambio de logoi. Por tanto, no hay un logos epatante que acaba con todo y que no permite réplica, sino que hay una especie de proceso de incremento del logoi, sobre todo a través del diálogo, del intercambio del logoi entre las personas. Claro, esto es elemental, y con médicos pues más elemental, que es una sesión clínica. Cuando estamos intentando saber qué diagnóstico tenemos que hacer de un paciente o qué tratamiento tenemos que ponerle, y uno dice yo opino y el otro pues yo haría o no haría, en mi experiencia funciona mejor esto o funciona mejor lo otro. Amigo, eso no es el teorema de Pitágoras, es otra cosa. Y otra cosa que ya no da verdad apodíctica, sino que lo que da es algo así como verosimilitud. Pero, por ejemplo, dos médicos, después de estar en una sesión clínica, pueden llegar a la conclusión que deben hacer con el mismo paciente dos cosas distintas, incluso opuestas. ¿Quién tiene razón? ¿O qué tipo de razón es esa? Pues no es razón apodíctica, es otra razón más débil. Esto es lo que se ha llamado, sobre todo los italianos, esto lo utilizaron mucho hace ahora medio siglo, ¿no? Il pensiero debole, el pensamiento débil. No todo el pensamiento humano es como el teorema de Pitágoras. Más aún, casi nada es como el teorema de Pitágoras, a pesar de que es el modo de razonar que a todos nos gusta y que tendemos inconscientemente a generalizar y considerar que eso es el razonamiento humano. ¿Por qué es un error traducir solo nejón por animal racional? Porque racional, en la tradición occidental, se ha entendido como razón apodíctica. Y entonces ¿cómo hay que razonar? Pues como un tratado de matemáticas. Bueno, pues hay muchas cosas que se quedan fuera. Y a lo mejor las fundamentales, ¿no? Y hay que andarse con cuidado. Y por eso Aristóteles, después de decir que hay una racionalidad apodíctica, que él admira, dice, hay otra racionalidad, que es la que llama la racionalidad o el razonamiento dialéctico, le llama. ¿Por qué? Bueno, pues es el funcionamiento del logos, pero a través ¿de qué? Por ejemplo, del intercambio de logoi. En una sesión clínica intercambiamos logoi unos con otros. El cirujano tiene un saber y un logos que es distinto del internista y distinto del personal de enfermería y distinto del trabajador social, etc., ¿no? Entonces, pues hay que ir intercambiando logoi. Eso es un diálogo. Y hay un razonamiento dialéctico, dice Aristóteles, ¿no? Que no da verdad, aletheia, sino que da opinión, dice Aristóteles. Doxa, de ahí viene paradoja. Y en una sesión clínica uno dice, pues yo opino, y el otro dice, pues yo no, yo opino esto otro. ¿Quién tiene razón? A lo mejor los dos, o ninguno. Razonamiento dialéctico, claro. Entonces, el problema lo estoy complicando porque es así. Es decir, ¿qué significaba animal racional? ¿El razonamiento es el apodíctico o es el dialéctico? Pero es que la cosa se complica más, porque dice Aristóteles, hay un tercer tipo de razonamiento, y a ese le llama razonamiento retórico. Claro, esto es horrible, porque para todos los occidentales desde hace 2 siglos, retórica
es el arte de embaucar a las demás personas con argumentos falsos. Es un retórico, es un charlatán. Nada que ver con lo que fue la retórica en la antigüedad y desde luego en Aristóteles, que escribió un libro que se llama Retórica. ¿Y qué es retórica? En la retórica, ¿cómo define la retórica Aristóteles? Dice, es el arte de persuadir. Fijaos qué bonito. El arte de persuadir con buenas razones. No se trata de embaucar, se trata de persuadir. Y la persuasión, el argumento retórico, ¿en qué se diferencia del argumento dialéctico? Pues el argumento dialéctico son solo razones, pero en la persuasión no hay solo razones, hay emociones. Yo estoy poniendo énfasis en unas ciertas palabras más que en otras. ¿Por qué? Porque les quiero persuadir a ustedes. Y entonces la emoción juega un papel fundamental en el razonamiento retórico, más que en el dialéctico. El razonamiento dialéctico es puro, es el intercambio de logo y nada más. Pero en realidad el razonamiento dialéctico puro no se da. Lo que se da es el razonamiento retórico, en el cual yo intercambio razones e intercambio emociones. Y además las emociones me sirven, tienen función veritativa. Cuando yo enfatizo una palabra, intento estar diciendo a la otra persona que eso es importante o que eso es verdad. Por tanto, la importancia de las emociones en la dialéctica y en el argumento. Estos son los argumentos retóricos. Esto hay que explicarlo un poco porque hoy cuando a uno le dicen es un retórico, es un cuentista, ¿no? Nada que ver, ¿no? Y hay un cuarto tipo, no hay más. Hay un cuarto tipo de razonamiento que describe Aristóteles, que es el llamado razonamiento erístico o sofístico, que aquí ya no son buenas razones, sino que son malas razones, vale cualquiera, porque el objetivo del razonamiento erístico no es persuadir, es manipular. Claro, esto uno ve la tele y diría, pues esto es lo que hemos aprendido, sobre todo el tipo cuarto de razonamiento. Claro, entonces hay 4 tipos de razonamiento y la mente funciona así. Y desde entonces acá no se han añadido muchos más. Y la cuestión, y cuando Aristóteles dice el ser humano es un animal racional, ¿qué está diciendo? ¿Solo que utiliza el razonamiento apodíctico o que tiene ese abanico de 4 modos de funcionar? La mente humana es una mente compleja que tiene diferentes modos de funcionar, ¿no? Y hay unos que son más tumbativos, el razonamiento apodíctico es tumbativo, pero hay otros que no son así, hay otros que son persuasivos. Por ejemplo, el razonamiento retórico es persuasivo, no es claro. Esta cuádruple función mental, o estas 4 funciones mentales, han caminado a todo lo largo de la filosofía occidental. Por tanto, desde el siglo IV a.C. hasta la actualidad han funcionado así. Pero los filósofos modernos, a partir sobre todo de Descartes, por tanto en el siglo XVI, en el tránsito entre el siglo XVI y XVII, redujeron los 4 argumentos o modos de funcionamiento de la mente a 2, que son los que se encuentran en casi todos los filósofos modernos. Y hay 2 tipos de argumentos. Unos argumentos que llamaba Descartes y Leibniz y todos los modernos, y hasta hoy se llaman argumentos analíticos o razonamientos analíticos y razonamientos sintéticos.
Razonamiento, estos dos tipos de razonamientos típicos de la filosofía moderna, ¿cómo se corresponden con el sistema cuatripartito antiguo? Pues es muy sencillo. Razonamiento analítico es el apodíctico. Por eso el razonamiento analítico realmente no se da más que en matemáticas. Hay una parte de la matemática que se llama análisis matemático. Y claro, y se dedican a eso. Y la analítica es eso que llamaba Aristóteles razonamientos apodícticos, ¿no? Y todos los demás, el razonamiento dialéctico, el retórico y el erístico, pertenecen a un tipo de razonamiento que en el mundo moderno se llaman razonamientos sintéticos. Hay dos tipos de razonamientos y no hay más, los analíticos y los sintéticos. ¿Y los sintéticos por qué se llaman sintéticos? Pues porque el razonamiento surge de la confluencia de algo que yo pongo con mi mente y algo que me viene de fuera. La experiencia me da unos elementos que yo, mediante un juego mental que no conozco muy bien, acaba dando lugar a una cosa que llamamos idea, razonamiento, juicio, como sea, ¿no? Por tanto, hay juicios analíticos y juicios sintéticos. Juicios analíticos, ¿dónde se dan? En la matemática. Nada más. Y juicios sintéticos, ¿qué son? Juicios de experiencia. Todos los juicios de experiencia son sintéticos. ¿Y cuál es el problema? Pues que los juicios analíticos, dicen los filósofos modernos, está en Leibniz, está en Kant, está en Descartes, dan verdad. Los juicios analíticos dan verdad. Y son verdades tumbativas, que van a misa. Por ejemplo, las de la matemática, las de la geometría, todo lo que hemos estudiado en el bachillerato, en matemáticas del bachillerato. Pero los juicios sintéticos no dan verdad, amigo. ¿Y por qué no dan verdad? Pues porque es una síntesis entre lo que yo pongo y lo que me viene de fuera, pero lo que me viene de fuera, como mínimo, siempre es limitado. Siempre es limitado. Esto, que ha costado mucho entenderlo a la cultura moderna, hoy, y sobre todo hablando con médicos, lo entiende cualquiera, ¿no? Es decir, que los inhibidores del enzima conversor de la angiotensina bajan la tensión. Es una verdad que todos aceptamos y que recetamos de vez en cuando al paciente que se nos pone delante, ¿no? ¿Qué tipo de verdad será? ¿Una verdad analítica o una verdad sintética? Y supongo que todos inmediatamente dirán, hombre, analítica no es. No es como el teorema de Pitágoras, sino que es decir, para saber que los inhibidores del enzima conversor de la angiotensina bajan la tensión, pues hay que hacer experimentos, hay que hacer ensayos clínicos, hay que dárselo a una población, hay que ver estadísticamente si esa población es significativa, etc. Y luego decimos, pues sí, con una probabilidad de error del 0,1%, del 0,5%, baja la tensión. Claro, ya empezamos a poner problemas, porque si decimos que la evidencia que tenemos, esto se llama evidencia, otro error, pero bueno, es por el término inglés. Si la evidencia que tenemos es que en el 95, en el 99% de los casos, los inhibidores del enzima conversor de la angiotensina bajan la tensión, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que no te la baje es de un 5 o de un 1%. De cada 100 señores a los que se lo das, 95 van a responder, pero la probabilidad de que 5 no respondan es importante. O de 1 cada 100 es importante. Claro, entonces decimos, los juicios analíticos dan verdad, que el teorema de Pitágoras eso es verdadero y no lo discute nadie, pero los juicios sintéticos no dan verdad. ¿Y qué dan entonces? Y ahora decimos todos que hemos estudiado lo que es el ensayo clínico, probabilidad.
y es una probabilidad alta. Cuando la probabilidad es alta, es del 99% o más del 99%, decimos que tenemos certeza estadística, no certeza total. Una certeza que se han inventado los estadísticos, que llaman certeza estadística, ¿no? Por tanto, los argumentos, los razonamientos analíticos se demuestran. Sobre el teorema de Pitágoras hay demostración, en el razonamiento sintético no hay demostración. El que los inhibidores del enzima conversos de la angiotensina bajan la tensión no se demuestran, se muestran. Y el argumento no es demostrativo. Y entonces, ¿qué tipo de argumento decimos? Débil. Es un argumento débil. Y esos argumentos débiles son los que nos llevan a reunirnos en las sesiones clínicas y a discutir entre todos para tomar una decisión cierta. No. Y entonces, ¿qué es? Pues es una decisión a lo más probable o prudente. Entonces, aquí hemos metido dos valencias que no estaban antes. Aquello era verdad-error. Y ahí nos manejamos todos bien, porque es lo que nos gusta. Pero en el mundo de la incertidumbre nos manejamos fatal, porque no nos gusta. Y hablar de prudencia o imprudencia es meterse en un mundo de incertidumbre que todos inconscientemente rechazamos. Que no. ¿Y qué es el animal racional de Aristóteles? ¿Qué significaba? ¿Animal apodíctico? No, animal que hace también esto y que sabe gestionar la incertidumbre razonablemente. Racionalidad no es racionalidad fuerte, demostración, sino que también es racionalidad débil. Y racionalidad débil, ¿qué es? Pues hacer cosas razonables. Bueno, pues ahora quitemos la palabra razonable y pongamos prudentes. Y esto es lo típico de este tipo de juicios. Cuando yo voy conduciendo, cuando me pide mi hijo el coche para salir a tal sitio, que le digo, no te mates, o le digo, sé prudente. ¿Y qué quiero decir cuando le digo a mi hijo, sé prudente con el volante? ¿Qué significa eso? Desde luego no es el teorema de Pitágoras. Y sin embargo estoy diciendo algo con perfecto sentido y que entiende todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Este segundo mundo no nos gusta. Nos gusta el razonamiento apodíctico. Es más, hemos interpretado mal a Aristóteles, porque el animal racional de Aristóteles lo hemos interpretado como animal que hace juicios apodícticos, y no es eso lo que significaba. Y además no es que lo hayamos interpretado mal nosotros, es que se interpretó mal desde casi el principio. Yo he escrito un libro bastante gordo porque es como una historia de misterio, tratar de explicar por qué esta absurda manía de confundir el razonamiento probable o plausible con el razonamiento apodíctico. ¿Por qué será? Y aquí es la otra parte, y acabo rápidamente porque no quiero. Y es que la incertidumbre no nos gusta. La incertidumbre psicológicamente no la sabemos asumir. Y aquí, hablando a psiquiatras, pues esto es fundamental. Es decir, la incertidumbre en todo ser humano genera angustia. Y la angustia, nos enseñó Freud, es un sentimiento inconsciente que dispara una cosa que Freud describió, que se llaman los mecanismos de defensa del yo. ¿Cuál es el primero? Hay un montón. ¿Cuál es el primero? La negación. No puede ser. No. Y entonces nos saltamos del razonamiento probable y lo hacemos pasar por razonamiento apodíctico, que es el que nos gusta, porque ahí no hay incertidumbre ni hay angustia de ningún tipo. Y además,
Pues cuando le hablamos al paciente y le decimos, tomes este medicamento que le va a bajar la tensión, pues quedamos como dioses, es decir, porque el razonamiento apodíctico es más propio de los dioses, decían los antiguos, que de los hombres, amigo. Entonces yo, que soy médico, me subo a la parra y estoy dogmatizando como si fuera un dios, ¿no? Claro, fíjense, en psicopatología, ¿tendrá esto su psicopatología? Esto tiene su psicología, que he tratado de describir brevemente. ¿Tendrá su psicopatología? Hombre, Freud, todo eso lo analiza en un libro que tituló La psicopatología de la vida cotidiana. Actos fallidos, casuales, sintomáticos. Porque todo esto lo hacemos sin darnos cuenta. Nos saltamos de modo de razonar sin ser conscientes de ello. Esto es tremendo. Esto es psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Esto es lo que llamaban los griegos una metábasis eisalogenos. Es un cambio de género. Saltamos de un género a otro y no nos damos cuenta de que estamos dando el salto, ¿no? Por cierto, no se trata solo de Freud. Freud, cuando su hija, Ana Freud, pues quiso hacer su tesis doctoral, le pidió a su padre tema. Y su padre le dio a su hija pues el tema que más le gustaba. ¿Y cómo se titula el libro que hizo Ana Freud con el trabajo de su doctorado? Mecanismos de defensa del yo. Y ahí vienen un montón. El libro está en castellano, se puede leer, ¿no? Primero, la negación. El primero, la negación, no. ¿Y no a qué? No a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre me genera angustia. Y la angustia dispara unos mecanismos inconscientes que se llaman mecanismos de defensa del yo. Esto Freud, esto los psicoanalistas. Uno dirá, hombre, pero esto es psicoanálisis, aquí estamos en psiquiatría, no en psicoanálisis. Bueno, piensen ustedes lo que está pasando desde hace unas décadas en psicología. Ya no es psicoanálisis, ¿no? ¿A quiénes están dando los premios? Están dando el Premio Nobel de Economía desde hace 15 años a psicólogos. No se los dan a economistas, a psicólogos. El primero acaba de morir, Kahneman, que se hizo célebre con un libro, Pensar rápido, pensar despacio. Bueno, el libro es gordo, ha sido un bestseller en todo el mundo, en España también, ¿no? ¿Y qué es pensar rápido? ¿Y qué es pensar despacio? Pues es que en el pensar rápido es que la angustia nos lleva a saltar de tipo de razonamiento lógico y nos vamos a aquel que nos gusta más porque es más apodíctico y le hacemos pasar por el correcto, ¿no? Esto, el libro de Kahneman, el libro de Thaler, otro, igual, exactamente igual. Es decir, esto se ha convertido. Y fijaos qué curioso, el término para evitar este salto de género, este error que inconscientemente cometemos, ¿qué es lo que habrá que hacer? Y Aristóteles en la Ética Nicómaco lo dice. Y dice que el modo de tomar decisiones correctas en condiciones de incertidumbre, cuando estás haciendo el teorema de Pitágoras, no estás en condiciones de incertidumbre, estás en condiciones de certeza. Pero en la vida las condiciones normales son de incertidumbre. Cuando yo tengo que diagnosticar a un paciente o poner un tratamiento a un paciente, estoy en condiciones de incertidumbre, no de certeza. Y entonces el problema es cómo tengo que manejar eso. Y dice Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, dice, en el razonamiento apodíctico hay demostración. Lo que hacíamos en matemáticas en el bachillerato. En los demás razonamientos
hay deliberación. La deliberación es el método para gestionar razonablemente la incertidumbre y tomar decisiones que no se podrán llamar verdaderas o falsas, sino prudentes o imprudentes. El término no es verdad, falsedad, es prudencia, imprudencia, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer. Cuando yo voy conduciendo, no tiene sentido hablar de verdadero o falso. Se podrá decir que estoy siendo prudente o siendo imprudente. Y estoy manejando incertidumbre y mi obligación no es anular la incertidumbre o cerrar los ojos, que es lo que hacemos a la incertidumbre, sino gestionarla prudentemente, ¿no? Bueno, pues este es el tema. Esto es lo que significa animal deliberante, ¿no? Que además es un tema que hoy está de moda. Tengo que decir que está de moda en el siglo XX, desde hace un siglo, porque la interpretación del razonamiento, de la expresión animal racional, de ser racional como razonamiento apodíctico, se inició inmediatamente a morir Aristóteles. Y ha durado prácticamente hasta finales del siglo XIX. Esto es tan increíble que yo he tenido que escribir este libro tan gordo porque no me lo creía. Para analizar la historia y ver cómo ha sido posible este desvío casi psiquiátrico de la cultura occidental a lo largo de los siglos, ¿no? Claro, esto, ¿qué quiere decir? Pues que deliberar no es fácil, que deliberar es muy difícil y que hay que aprender. Lo que nos pide el cuerpo no es deliberar. A mí lo que me pide el cuerpo no es deliberar, es imponer mi propio punto de vista. Y si, como dice Darwin, aquí estamos todos en el struggle for life, en la lucha por la vida, pues en la lucha hay que imponerse, porque ese será el que gane, los demás. Y aquí, ¿qué hay que deliberar? Aquí lo que hay que hacer es ganar. Y la vida es una lucha en la cual lo que tenemos que hacer es ganar. La lucha por la vida, que acabamos. Sí, acabamos ya. La lucha por la vida y todo esto son, ¿qué queremos que nuestros hijos hagan cuando les mandamos al colegio para que aprendan? ¿Qué tienen que aprender? ¿A deliberar o a triunfar en la vida? ¿A qué precio? Bueno, pues eso ya se verá, pero a triunfar. Bueno, pues fíjense aquí, Aristóteles, en la Ética Nicómaco, claro, el término griego para deliberación es bouleusis. Y tiene un capítulo al final de la Ética Nicómaco en el que habla Aristóteles de lo que llama eubulia, buena deliberación. Dice, porque claro, puede haber mala deliberación, es la más frecuente. Y por tanto, para deliberar hay que aprender a deliberar. A deliberar no es fácil. Lo que a mí me pide el cuerpo no es deliberar, es imponer mi propio punto de vista, ¿no? Y entonces la eubulia, la educación, la buena deliberación, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? Bueno, pues en muchas cosas, entre otras, el saber asumir la incertidumbre sin angustia. Y esto sí que es un capítulo psicopatológico básico. El saber asumir la incertidumbre sin angustia. Yo no sé si, y acabo, no sé si recuerdan ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el lío que hubo en Alemania en el periodo anterior a la Guerra Mundial, los psicólogos, sobre todo norteamericanos, pero también alemanes, ¿no?, entre otros Adorno, empezaron a estudiar un fenómeno que no se había estudiado en psicología, que es lo que llamaron la personalidad autoritaria. Es decir, ¿por qué
Resulta que hay unas personas que esto, en fin, en el DSM, pues también está, sobre todo en los trastornos de la personalidad, pues aparecen estas personas, como es lógico, ¿no? Estas personalidades rígidas que tienen que imponer su propio punto de vista, es decir, que no pueden deliberar. Hay una patología de la deliberación y hay una psicopatología. Y hay eso que llama Aristóteles eubulia, porque eu significa bueno en griego, es el prefijo, pero hay una disbulia. Si hay eubulia, tiene que haber lo contrario. No delibera bien quien quiere, sino quien puede. Y a deliberar hay que educar, hay que aprender. Y hay que aprender a ser posible desde muy pronto, porque cuanto más se tarde, peor, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que yo les quería decir de lo que va el libro y lo que ha hecho que algunas personas quisieran que lo presentáramos aquí. Claro, una última cosa y acabo. Esto de la gestión de la incertidumbre, para la que nadie nos ha educado, a nadie, a ninguno. Esto es llamativo, ¿no? Esto será frecuente en la vida humana. Habrá que gestionar incertidumbre. Pues es la vida, esta es la vida. Lo que es rarísimo son las condiciones de certeza. Aquello del razonamiento apodíctico se da en matemáticas y no siempre. Pero en la vida normal, en los juicios sintéticos, no se da el razonamiento apodíctico, ¿no? ¿Y qué es la vida normal? Pues 3 ejemplos y acabo. Por ejemplo, el razonamiento jurídico, lo que hacen los jueces, hoy tan de moda en España, ¿no? ¿Qué tipo de razonamiento será el razonamiento de un juez cuando dicta una sentencia? ¿Será razonamiento apodíctico? ¿Será razonamiento dialéctico? ¿Será razonamiento retórico? Bueno, dejémoslo. No es apodíctico. Hasta tal punto que las sentencias de los jueces se pueden recurrir. Y cuando se recurre a un tribunal superior la sentencia de un juez y el tribunal superior quita la razón al juez que hizo la sentencia, no le está diciendo que no sabía derecho, que lo hizo mal, sino que está diciendo, yo creo, yo estimo, después de deliberar en conjunto, porque ya no es uno, son 3, un tribunal, pensamos que... Y esto se puede recurrir y se llegará al Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo, ¿qué hay? Pues ya no 3, sino más. Y además, las sentencias del Tribunal Supremo, ¿qué hacen? ¿Cómo se llaman? Pues ese cuerpo doctrinal que es, no sé, el Sancta Sanctorum del derecho, ¿no? Eso se llama jurisprudencia. Es el destilado último de todo este proceso de búsqueda de razones plausibles, prudentes, pero no ciertas. De tal modo que claro que pueden cambiar, ¿no? 2 cosas más. Esto pasa en derecho, esto pasa en medicina. Es una pena que no se nos eduque a los estudiantes, a los médicos, que el razonamiento médico no es apodíctico, que es razonamiento dialéctico y que hay que intercambiarlo y además ser prudente, que la prudencia es el final. Esto pasa en el derecho, esto pasa en medicina y esto pasa, y acabo, y por eso el libro tiene un subtítulo que se titula Teoría y práctica de la deliberación moral. Esto pasa en ética. A todos nos gustaría que en cuestiones tan importantes como las morales, las cosas fueran blanco y negro y punto. Es un error y es
enseñar así ética es confundir a la gente. Y este libro, yo a lo que me he dedicado un poquito, pues es a la ética. Es teoría y práctica de la deliberación moral, porque lo que intenta es mostrar, y yo creo que demostrar, que el razonamiento moral no es un razonamiento apodéctico, ¿no? Y que, por tanto, lo que tenemos es que educar en la prudencia. ¿Cuándo? ¿Cuando llegan a la Facultad de Medicina? Pues sí, pero a la prudencia y a la utilización del razonamiento correcto hay que aprender desde los 4 años. Y, por tanto, a deliberar hay que aprender desde párvulos. Y a la conclusión es que nadie nos ha enseñado, nuestro sistema educativo nos está mal educando, ha estado mal educando a todo el mundo, y la consecuencia es que hoy lo tenemos realmente complicado. Aprender a deliberar es necesario, pero además, y ahora sí que acabo, es saludable, es salud. Esto es lo que Aristóteles llamaba eubulia, buena deliberación. La eubulia es salud y, sobre todo, salud mental. Muchas gracias.